Allí entonces la cortina musical, ya entramos al bloque de la palabra de Dios y como lo habíamos prometido, con el tema que nos acompaña en esta oportunidad, unidos en obediencia. Vamos a compartir en el libro de Juan algunos versículos, luego vamos a ir también a otros pasajes. En el capítulo 10 del Evangelio según Juan, y nos dice de esta manera. Luego vamos a ir al capítulo 17 de Juan, que es donde tenemos un pasaje muy esclarecedor, que el mismo Señor Jesús nos habla acerca de este tema, de la unidad. Pero entonces, en el capítulo 10 ya el Señor nos habla diciendo de esta manera. Vamos a leerlo, el versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Está allí entonces la palabra declarando la unidad fundamental en la obra de Dios. Vamos al capítulo 17 entonces de Juan, y desde el versículo 27, desde el versículo 17, dice de esta manera, capítulo 17 de Juan: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el versículo 22 nos dice: la gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, hay algunos versículos que nos hablan acerca de este tema, que es primordial para el objetivo que tiene la iglesia sobre la tierra. Y pasado un tiempo, habíamos compartido diferentes mensajes y lo habíamos hecho en la enseñanza, a través de las reuniones, en la escuela bíblica, y lo hemos hecho también en otros programas en anteriores años. Pero queremos ahora reiterar este tema, porque las oportunidades que el Señor nos está brindando es justamente para la obediencia. Entonces necesitamos encontrarnos en los planes gloriosos y perfectos del Señor. Indudablemente que la unidad es requerida en todos los ámbitos para que los propósitos puedan seguir y puedan tener un avance, puedan tener éxito, cuanto más en la obra de Dios, porque estamos hablando de almas eternas. O sea que es un mandamiento, no es una opción más. Y el infierno sabe perfectamente acerca de esto. Mientras más separados nos encontremos, es que no estamos dando
en el plan del Señor. Pero grande es la misericordia de Dios que si hoy usted está respirando, si hoy usted tiene la oportunidad de escuchar este programa y luego ver el video, se dará cuenta de la misericordia de Dios y de la paciencia que el Señor ha tenido con nosotros, con ustedes. Pero es justamente para la obediencia. Por eso le hemos puesto este nombre, Unidos en Obediencia. Y vamos a ir meditando en algunos versículos con la ayuda del Señor, de su glorioso Espíritu. Hay una promesa maravillosa que nos da en el libro de Juan, un capítulo atrás del capítulo 17, y dice, capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí entonces la tarea gloriosa de la Trinidad, en este caso del Espíritu de Dios. Jesús hablando sobre la unidad y aquel Espíritu Santo hablando de su tarea que fue anunciada por el mismo Señor Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad. Y vemos entonces que esta tarea gloriosa debemos realizarla para glorificar el nombre del Señor. Dice que el Espíritu de Dios, o el Espíritu de verdad, nos guiará a toda verdad. Tal vez usted se preguntó a través del tiempo por qué la Iglesia a través de los siglos no ha logrado esa unidad. Sin embargo, vemos que en el tiempo de que las Escrituras quedaran registradas, sí había unidad, sí había armonía y sí había obediencia. Aunque también vemos algunos pasajes bíblicos donde el Señor corregía a su pueblo. Lo hizo en el Antiguo Testamento con Israel y lo hace hoy en día con su pueblo, que es la Iglesia. Ahora, vemos entonces que en el capítulo 16, el versículo 8 dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, está diciendo el mismo Señor Jesús. O sea que el mayor pecado de la humanidad es no creer en Jesús. A la humanidad se le hace más fácil creer en cualquier otra creencia que ha sido transmitida inclusive de generación. Pero creer en Jesús tiene que ver con obedecer la palabra. Porque si usted dice yo creo en Jesús pero no obedece la palabra, vamos a ir un poquito más adelante en la carta universal de Juan, donde nos habla claramente acerca de esto. Entonces usted se dará cuenta que cuando entramos a hablar de unidad ya estamos hablando de obediencia. ¿Usted acaso tendría interés de unirse con alguien que no obedece? Y de ninguna manera. El Señor no lo aprueba. Y vamos entonces al libro de Juan, porque para hablar de este tema de unidad tendríamos que hacer un poco de base para ver de dónde proviene la unidad o cuál es la unidad que quiere el Señor. Y esto es fundamental porque usted se da cuenta que hay un plan del infierno que se llama ecumenismo. Y allí todas las religiones se van a poner de acuerdo, y muchas de ellas ya están de acuerdo. Ahora, ponerse de acuerdo para juntarse y donde la palabra de Dios y donde el Espíritu Santo no está, no es el plan del Señor. Entonces, mire lo que dice el capítulo, la primera carta universal del apóstol Juan. En el capítulo 2 dice, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es la verdad y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que anduvo
el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aquí, en diferentes entonces lugares, el apóstol Juan hablando de la unidad. Luego, con la ayuda del Señor, vamos a ir tocando otras cartas, como en el caso de Pedro, como en el caso del apóstol Pablo, que es alguien que habló de forma gloriosa a través del Espíritu Santo acerca de la unidad. Tenemos entonces aquí algunos pasajes bíblicos que nos alientan a la unidad, pero una unidad que está basada en la obediencia a la palabra de Dios. Y entonces allí seguramente se van a producir las diferencias. Cuando nosotros dimos los primeros pasos y con el nombre ministerial que nos ha inspirado justamente este pasaje de las Escrituras de Juan 17, nos preguntábamos y queríamos avanzar con la ayuda del Señor, compartirles a diferentes denominaciones este propósito glorioso. Con el transcurso del tiempo, hemos visto que muchos se han desanimado con respecto a este plan del Señor. Y fíjense, como dice allí en Juan, es que el mundo debe creer en Jesús. Y para que el mundo crea en Jesús, la iglesia tiene que ser una. Indudablemente aquí tiene que ver entonces con la obediencia de la iglesia, con la unidad de la iglesia en obediencia. Porque no hay otro plan, no hay un plan B, como dicen algunos, cuando están queriendo probar otra salida. Eso sucede en los gobiernos, en las empresas, en diferentes ámbitos. Dice, bueno, como no funcionó el plan A, vamos a probar a ver si funciona el plan B, o hasta tenemos un plan C y D, y así se todo el abecedario. Algunos llegan hasta el plan... ¿Cuál es el último, señor operador, del abecedario? Z. Z. Y sin embargo, igual no hay salida, igual no hay respuesta. Cuando el Señor habló entonces de este tema, es que debemos andar por la palabra y de acuerdo a su propósito, que es glorioso. Vamos a leer algunos versículos más, sí, porque los minutos van avanzando, y con la ayuda del Señor vamos a compartir en la segunda hora de nuestro programa, o en otra oportunidad ya el Señor veremos cómo el Espíritu Santo nos va iluminando. Ahí, la cortina musical, señor operador, un poquito. Aún estamos a tiempo, dice, toma valor y derriba los muros. Ahora usted dice, pero ¿cuáles son los muros? Los muros son las doctrinas erróneas, las doctrinas de demonios, los espíritus del infierno que han confundido a la iglesia. Entonces, hemos caído en la trampa porque cada uno, como dice por ahí algún refrán, cada maestro con su librito. En realidad nosotros tenemos un libro que es eterno, que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, aquí nuestra hermana Victoria nos está sintonizando, así que le enviamos saludos a nuestra hermana. Dice, quiero mandar un saludo para mis hijos y mis nietos, que Dios les bendiga mucho. Pásame la alabanza, estamos en victoria. Bueno, esa es una tarea para el señor operador. El señor operador estará buscando entonces ese tema, creo que es de Polo Negrete. Creo que sí. Bueno, si es según lo que nuestra hermana, si no está allí, entonces nos puede enviar, creo que es el tema de Polo Negrete. Bueno, bendiga al Señor a toda la familia de nuestra hermana Victoria. Entonces, este tema de la unidad es importantísimo, porque tiene que ver
porque está en juego la salvación de las almas. Y cuando tenga que ver con ese tema, cuando está involucrado la salvación de la humanidad, tenemos que hacer todo un esfuerzo para lograr ese propósito glorioso. Dice la palabra aquí también en Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí hablamos entonces de otro ingrediente que tiene que ver con la unidad de la iglesia, que es justamente la verdad, ser santificados en la verdad del Señor. Una vez, estando en una congregación y había compartido ya este testimonio, hago la pregunta a la iglesia reunida y le pregunto si la iglesia podía ser santificada en la mentira. La respuesta fue, luego de un momento de sorpresa, fue no. O sea, no puede ser santificada la iglesia en la mentira. O sea que lo primero que tenemos que hacer entonces es volvernos de corazón. Usted a esta altura podría estar pensando, pero hermano, no es que usted quiere la unidad. Y queremos la unidad, pero en el plan del Señor. Y seguramente allí usted va a ser bendecido. Sí, usted que está escuchando. Siento que hay ministros del Señor que están escuchando, que tienen obra, que tienen ministerio, pero dice, bueno, yo en realidad no tengo aquí mi enseñanza, a mí me la dieron de esta manera, yo voy a terminar así, voy a morir así también, dice alguno. Bueno, lo lamentable sería que muera y se vaya al infierno. Esto, aunque le parezca un poco duro, es lo que dice la Biblia. Porque si allí el apóstol Juan dice, que el que dice le conozco y no guarda sus mandamientos, dice es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo usted pretende ir al cielo si Jesús no está en usted? O sea, allí se va aclarando un poco que no es una opción esto. Ahora, el infierno sí sabe que nosotros no nos ponemos de acuerdo. Pero es importante empezar a ponerse de acuerdo sobre bases fundamentales para la iglesia. Y una de las bases fundamentales para la iglesia es conocer los mandamientos del Señor, conocer la doctrina de Cristo, y en base a ello vamos avanzando. Es entonces maravilloso. Creo que en otra oportunidad le he contado ya, pero con la ayuda del Señor estamos llegando a 39 minutos. Es necesario entonces que el Espíritu de Dios, como está en la promesa, nos guíe a toda verdad. Porque dice que Él no hablará por su propia cuenta. Bueno, aquí nos damos cuenta, valga la redundancia de la palabra, dice que el Espíritu no hablará por su propia cuenta. Ahora, ¿por qué hay tantas diferencias? Dicen algunos, yo voy a un lugar, escucho de una manera, voy a otro lugar, escucho de otra manera, voy a otra religión y escucho de una manera. ¿Quién será de ellos que tiene la verdad? Dicen las personas con mucha liviandad y con mucha comodidad. ¿Sabe qué? Usted debe buscar la verdad. Por eso humildemente nuestro programa se llama Buscando la Verdad. A usted no puede decir, lavándose las manos tipo Pilato, bueno, que se pongan de acuerdo ellos. Ahora cuando ellos se ponen de acuerdo, yo apoyo. No. Usted tiene que buscar la verdad porque de esa manera usted va a saber quién le dice la verdad a través de la palabra y quién le miente. Bueno, allí entonces seguramente vamos a encontrar una gran victoria. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, le guiará a toda verdad. Toda verdad está incluido el tema de la unidad. Fíjese que aquí el Señor Jesús está hablando justamente un capítulo antes de que Él hable acerca de la unidad, o sea, en el capítulo 16. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Está allí hablando de la unidad
y de todo el plan glorioso del Padre con el Hijo. Por eso había leído anteriormente el capítulo 10, donde dice Jesús, dice, yo y el Padre uno somos. Tal vez usted se ha dado cuenta que hay algunas religiones donde se hacen nombrar testigos de Dios, y resulta que al Hijo, a quien el Padre le dio toda la autoridad por haber Él hecho la voluntad de Dios, lo tienen a un lado, y entonces ahí Satanás les engañó a esta denominación, porque sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús y sin la obediencia a su palabra no hay unidad. No hay unidad para la iglesia, ni hay salvación para el mundo. Entonces, este pasaje que nos alienta a la unidad es maravilloso. Y aquí tenemos entonces que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Acá nos damos cuenta de una tarea gloriosa del Espíritu Santo. Y es evidente que la iglesia va a tener que atravesar momentos difíciles y vamos a tener que confiar en la protección de Dios. Antes de ir a la radio, tuve la oportunidad de recordar el pasaje bíblico donde dice el Señor, caerán 1000 a tu lado y 1000 más a ti, y 10.000 al otro lado, más a ti no llegarán. Salmo 91. Lo he comprobado antes de venir a la emisora. O sea, la misericordia de Dios está renovada y está a favor de los que invocan su nombre. Entonces, no es que el Señor va a permitir, nos va a librar, sino que va a permitir circunstancias adversas para que su nombre sea glorificado. Y ahí usted va a glorificar y va a decir, la palabra de Dios decía esto y se cumplió en mi vida. Tenemos un hermano que pronto nos va a visitar, donde va a hablar acerca cuando va a hablar acerca de una experiencia que él tuvo acerca de la sanidad. Y le invito a que esté muy atento, porque tenemos también un bloque sobre testimonio, y en ese día seguramente con el testimonio de nuestro hermano nos va a ocupar las 2 horas, pero vamos a tratar de ordenarnos, así que vamos a pedir al señor operador que pueda grabar también esos programas, porque van a ser de mucha bendición y vamos a estar repitiendo en algunas oportunidades. El hermano ha presenciado milagros del Señor en su misma familia, allí en su esposa, ahí enviamos saludos allí a la familia Burgos. Dios le ha resucitado. Es un testimonio extraordinario presenciado y allí ratificado por los médicos. Entonces, allí se da cuenta usted que esto no es una religión más, sino que es el poder de Dios. Si fuera una religión más, no haríamos, aunque hay gente que por su religión hace mucho esfuerzo y va de aquí, va para allá, colabora también económicamente. Sin embargo, es triste lo que muchas veces sucede, que no obtiene un crecimiento espiritual. Porque allí los mandamientos del Señor Jesús, que tienen que ver con Jesús y con su palabra. Allí vamos a leer un versículo, estamos con el apóstol Juan, entonces, donde dice Jesús, en el capítulo 15, hablando de la vid verdadera. Estamos ahí entonces, capítulo 15, 16, 17. Cuando habla de la vid verdadera,
está hablando justamente de quién puede dar frutos y de qué manera se puede dar ese fruto. Entonces, dice el mismo Señor Jesús en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Imagínense la consecuencia de no permanecer en Cristo. ¿A esta altura a usted le está quedando alguna duda acerca de que si no permanece en Cristo y en su palabra, usted y yo no tenemos a Jesús? El versículo 7 dice, vuelve a reiterar este tema. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una promesa gloriosa que hasta se canta, algunas canciones, señor operador, se canta allí donde se congrega, es maravilloso. Se habla acerca de las promesas del Señor y se habla que Dios le va a bendecir. Pero hay una condición aquí, dice, si permanecéis en mí. Ahora también hay una palabrita que dice, y mis palabras permanecen en ustedes. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, para llevar fruto y para ser discípulos de Jesús, debemos permanecer en el Señor. Allí llevaremos, dice, mucho fruto. Porque anteriormente el Señor dice que si alguno está llevando fruto, dice el Señor, que lleva fruto y se lo limpiará para que lleve más fruto. Si usted ya está llevando fruto para el Señor, Dios quiere seguir limpiándolo para que lleve más fruto. Dice el versículo 7, entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Vemos claramente que aquí hay dos condiciones para pedir algo a Dios. Aunque vemos que la misericordia de Dios es tan grande, tan abundante, que las personas que piden se ven sorprendidas muchas veces por el amor de Dios. Dice el Señor que es tanto el amor de Dios que Él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Imagínense. Dios alimenta a los animales, Dios alimenta allí en los cielos, en el mar, en la tierra, todo ser viviente, al ser humano. Dice entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Allí ya hay otra condición que tiene que ver con su palabra. Hay una parábola hermosa que, bueno, no nos alcanza el tiempo ahora porque estamos llegando al tiempo de la oración que solemos hacer habitualmente, y usted está invitado entonces a participar. Tenemos entonces el plan maravilloso del Señor, al cual tenemos que pedirle nos fortalezca para que se cumpla. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero anteriormente hay dos palabras, dice, si permanecen en mí. Uno dice, sí, hace tiempo que ya, hermano, estoy en la palabra, me estoy congregando, estoy aquí, estoy allá. Dice, oro, ayuno. Bueno, dice el Señor, gloria a Dios. Adelante. Y ahora viene, dice, y mis palabras permanecen en ustedes. Bueno, allí ya se trata de los mandamientos del Señor. El Señor no tendría necesidad de hacer esta aclaración si usted dice, pero si yo estoy en Jesús. Ahora, habíamos leído anteriormente entonces también la carta universal del apóstol Juan, donde nos decía que
el que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, el tal se convierte en un mentiroso o en una mentirosa, y la verdad no está en él, o sea, Jesús no está en él. En el capítulo 17, entonces nos decía, santifícalo en tu verdad. O sea, hay un proceso de santificación que no es de un día para otro. Y allí entonces vamos a ir avanzando, seguramente en los otros programas, porque aquí se nos va terminando el tiempo. Así que hasta aquí esta primera parte entonces, y luego vamos a tener un momento de oración. Le pedimos al Señor por favor una cortina musical para orar. Bueno, estamos hablando entonces, si usted allí ya está y dice, yo tengo necesidades y en realidad no sé a quién pedirle, parece que a mí Dios no me escucha. Bueno, este es el momento. Oramos, le ayudamos, es tanto el amor de Dios, tanta la misericordia de Dios, como le decía, que extiende su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Amado y soberano Dios, mira, Señor, ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño, ese anciano, que está viviendo muy preocupado porque no puede tener esperanza en ti. Te ruego, Señor, que tú le muestres una vez más tu gran misericordia. Le muestres, Señor, que tu fidelidad es grande y que le puedes dar eso que está necesitando. Para mostrarle tu amor, Señor, tu misericordia. Para que así luego pueda decidirse a entrar en tus caminos y a entrar en la obediencia. Porque de nada va a servir una bendición si luego no hay obediencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Estamos, señor operador? Allí en 52 tengo acá. 52.